Taller de Educación Sexual Integral. De ESI sí se habla. La sexualidad es una de las dimensiones constitutivas del hombre. Incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos y morales. En este caso abordaremos la sexualidad desde la psicología, la biología, la salud y adolescencia. Partimos de la idea de que el sujeto es un ser biopsicosocial que expresa sentimientos y afectos. Tiene valores relacionados con varios aspectos, entre ellos el del amor y la amistad. A continuación, veremos el esquema del modelo biopsicosocial que incluye los factores psicológicos, sociales y biológicos. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Por eso, tengo derecho a decir que no, saber sobre métodos de protección, elegir mi método de planificación, tener una vida sana y segura, reconocer las consecuencias de mis actos, recibir orientación sobre la sexualidad, saber sobre las infecciones de transmisión sexual, conocer y respetar mi cuerpo, declarar y aclarar mis dudas, decidir cuándo estoy preparado, etc. Por eso, estamos de acuerdo en la formación de una educación sexual basada en la siguiente frase: informar para educar, prevención para vivir, hacia una sexualidad con placer y con responsabilidad. En resumen, la sexualidad se vive y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. La sexualidad desde la psicología. Según Freud, la sexualidad atraviesa distintas etapas: la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa latente y la etapa genital. Pasamos a describir cada una de ellas. La etapa oral se produce desde el nacimiento hasta el primer año y se refiere a la succión del bebé del pecho o mamadera. La etapa anal, desde el primer año hasta los 3 años, se relaciona con el control de esfínteres. La etapa fálica, desde los 3 a los 6 años, se relaciona con la manipulación de los genitales. Aparecen fantasías sexuales con el padre del sexo opuesto, complejo de Edipo y de Electra. Para evitar la ascensión se adoptan características del padre del mismo sexo, con lo que aparece la instancia psíquica del superyo. En la etapa de la latencia, que es desde los 6 a los 11 años, desaparecen los impulsos sexuales. El superyo se desarrolla más, con lo que aparecen los valores sociales. Y en la etapa genital, que es la etapa de la adolescencia, los cambios biológicos de la pubertad, reaparecen los impulsos sexuales. Hacia el término de la adolescencia, la sexualidad se integra hacia una sexualidad adulta madura. Hacemos hincapié en la descripción de la etapa genital. Durante esta etapa hay un despertar sexual. Freud la llama pubertad. Esta se expresa como un salto de la niñez a otra etapa de cambios en crecimiento del cuerpo, rasgos físicos muy conocidos como la voz en los varones, el vello púbico, etc. Los caracteres sexuales primarios se refieren a la descripción de cada uno de los genitales, los femeninos y los masculinos. Los caracteres sexuales secundarios se refieren a los cambios que se desarrollan en la pubertad: desarrollo de glándulas mamarias, desarrollo y maduración de los órganos sexuales, acumulación de grasas en algunas zonas en la mujer, cambio en la voz más grave, musculatura más desarrollada, desarrollo y maduración de los órganos sexuales en el hombre. Podemos observar aquí el aparato reproductor masculino. Y ahora observamos el aparato reproductor femenino. Aquí vemos el esquema del ciclo menstrual, donde se puede diferenciar 3 fases: la fase folicular, la de ovulación y la fase lútea. Teniendo en cuenta que se toma el día 1 como el comienzo del sangrado, alrededor del día 14 se produce la ovulación, hasta el fin de cada ciclo, que es de alrededor de 28 días. En la ovulación, el óvulo sale del ovario y se dirige hacia una de las trompas de falopio, donde, si se encuentra con los espermatozoides, se producirá la fecundación en las 3/4 partes de las trompas de falopio. En la imagen podemos observar cómo se produce la fecundación. El embarazo se produce una vez que se ha implantado el huevo o cigota en el endometrio, donde comenzará su desarrollo. El crecimiento del embrión y luego feto se lo puede dividir en 3 trimestres. Un embarazo dura aproximadamente 40 semanas. También explicaremos qué es el aborto. Un aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo.
Existen diferentes métodos de acuerdo al desarrollo del embrión. Está el procedimiento del aborto por succión o aspiración del embrión. Aquí podemos ver el procedimiento en un bebé de 9 semanas, donde un espéculo es introducido en la vagina, un tenáculo se pinza al labio del cérvix y una cánula de succión se introduce en el útero. Cuando el tamaño del feto es mayor, el especialista va retirándolo con pinzas de a partes. Los riesgos de un aborto pueden ser varios, desde hemorragias, infecciones, esterilidad, trastornos menstruales, secuelas psicológicas, abortos espontáneos, coma y muerte. Porque no queremos que llegues a esta instancia, hablemos de prevención. Para prevenir, debemos conocer los métodos anticonceptivos. Hay nuevos métodos anticonceptivos como el implante subdérmico, que se coloca debajo de la piel del brazo. Los métodos anticonceptivos femeninos son ligadoras de trompas, diafragma, esponja cervical, capuchón cervical, píldoras anticonceptivas, implante anticonceptivo, dispositivo intrauterina, inyecciones anticonceptivas, y los masculinos son la vasectomía, el preservativo y los espermicidas. Si estás pensando en usar un método anticonceptivo, tenés que saber cuál es elegir. Hay métodos anticonceptivos que varían según el tiempo de uso. Por ejemplo, hay unos de un solo uso, de una semana, de un mes, de 3 meses, de años y permanentes. Cuando eliges los de uso permanente, debes saber también cuáles son sus porcentajes de efectividad, los efectos secundarios, posibles cambios en el sangrado, tiempo de retorno a la fertilidad, los beneficios de cada método.